Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a llevar a cabo el cuarto y último encuentro sincrónico y que hace referencia a los temas que vamos a tratar, que estamos tratando en la unidad 3. Vamos a presentar unos ejercicios que tienen relevancia con respecto a la actividad y que les va a aportar para el desarrollo de varios de ellos. También quería, antes de iniciar, como leer la misión y la visión de la Fundación Universitaria Católica del Norte para que la tengamos en cuenta también en nuestras actividades. La misión, la Fundación Universitaria Católica del Norte facilita procesos de educación y formación con valores cristianos, privilegiando los ambientes virtuales de aprendizaje para contribuir a la construcción de una sociedad justa e incluyente. Y nuestra visión es ser un referente de excelencia para América Latina por la educación y formación con sentido humano en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en nuestro desempeño laboral, ser más que todo un referente de la Fundación Universitaria Católica del Norte en todas las actividades que nosotros realicemos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, ya que ustedes, los estudiantes, son la cara de la universidad ante los terceros, ante las empresas, ante la sociedad, ante su familia. Ok, entonces vamos a mirar brevemente cómo podemos hacer las gráficas en, en Excel, o si ustedes gustan pueden realizarla también en a mano o en cualquier otro programa que se facilite. Entonces aquí tenemos en Excel, nosotros tenemos dos columnas. Tenemos la columna donde colocamos varios valores de X y tenemos otra en la que colocamos la función. En este caso tenemos la función que dice f de x 2 que multiplica a x al cuadrado menos 21, todo esto que divide a x al cuadrado menos 9. Nosotros esa función cogemos y la expresamos en Excel y empezamos pues colocar la fórmula en cada una de las celdas. Pues la hacemos en la primera celda y luego copiamos a las otras, la arrastramos y nos van a quedar unos datos. Entonces esos datos los vamos a graficar. Entonces ya tenemos dos columnas con sus respectivos datos. Entonces esa gráfica representa esa función que nosotros tenemos ahí. Y me imagino que ustedes saben cómo graficar, cómo hacer la gráfica teniendo ya los datos. La gráfica corresponde a esta función que tenemos aquí. Como pueden ver, por lo menos en el caso en el donde x vale menos 3, ustedes ven que hay un error, y donde vale 3 también nos arroja un error. Y esto lo que nos está indicando es que esos datos en ese punto de x tiende al infinito. Esa curva tiende, pues, baja hasta el infinito y vuelve y sube. Al igual que en la parte superior, sube hasta el infinito y vuelve y baja. Entonces es para que lo tengan en cuenta los que quieren hacer pues las gráficas en Excel. Es pues sencillo, los que lo quieran presentar así, o también lo pueden hacer a través de una aplicación que se llama GeoGebra y la pueden descargar y también realizar las gráficas. De igual forma, el que quiera hacerlo en una hoja milimetrada, tomarle una foto y anexarlo, lo puede hacer. Es a libre elección de ustedes.
Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es uno de los temas que estamos dando y es la ecuación cuadrática. Entonces hay diferentes formas de solucionar una ecuación cuadrática y una de ellas es a través de esta ecuación, que nos indica que el valor de x está en función de los diferentes coeficientes que hacen parte de una ecuación cuadrática. Tenemos que a es el primer coeficiente que multiplica a x al cuadrado. Tenemos a b, que es el segundo coeficiente que multiplica a x. Y tenemos un coeficiente c, que es el término independiente de la ecuación cuadrática. Entonces, esta fórmula, nosotros al reemplazar cada uno de esos coeficientes podemos hallar el valor de x para esa ecuación. Entonces veamos un ejemplo como el que tenemos aquí. Tenemos una ecuación que es x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar cada uno de los coeficientes y luego reemplazarlos en la fórmula que tenemos arriba. Tenemos que el primer coeficiente es 1 y corresponde a A. Luego tenemos a menos 5, que corresponde a B. Y luego tenemos a 6, que corresponde a C. A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Entonces, al nosotros reemplazar en la ecuación, en la fórmula de la ecuación cuadrática, tenemos la siguiente expresión. Menos, como b es negativo, entonces es menos 5 más menos raíz de b al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado, menos 4ac, que al reemplazado queda menos 4 por 1 por 6. Todo esto dividido por 2a, que para este ejercicio es 2 multiplicado por 1. Empezamos a solucionar. Trabajamos los signos del primer término del numerador. Menos por menos igual más. Entonces nos queda 5 positivo más menos raíz de menos 5 por menos 5 igual a 25 positivo. Y 6 por 4, 24, y por 1, 24. Entonces nos queda menos 24. Todo esto dividido por 2 por 1 igual a 2. Entonces 25 menos 24 es igual a 1. Y aquí podemos ya ir mirando que nos van a dar dos resultados. Entonces tenemos que x es igual a 5 más menos raíz de 1 sobre 2. Entonces nos da un primer resultado en el que 5 más 1 es igual a 6 sobre 2 y en el que 5 menos 1 es igual a 4 sobre 2. Entonces ahí tenemos dos raíces para esa ecuación, que es 6 medios y la otra es 4 medios. Por lo que el resultado final es de para una x igual a 3 y para otra x igual a 2. ¿Qué nos indica eso? Que esa ecuación está cruzando el eje x en dos puntos. Entonces vamos a mirar otro ejemplo de ecuaciones cuadráticas, que para este caso son ecuaciones cuadráticas que están incompletas. Entonces esta está incompleta, ¿por qué? Porque nos falta un término que es el coeficiente b que multiplica a x. ¿Qué pasa ahí? Que b es igual a 0 y b por x igual a 0. Y es una ecuación cuadrática puesto que hay una variable que es la x que está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo solucionamos las ecuaciones cuadráticas de este tipo? Que son de la forma a x al cuadrado más c igual a 0.
nosotros empezamos a despejar la x. Entonces tenemos que ese c que está positivo del lado izquierdo lo pasamos a restar al lado derecho. Y esa a que está multiplicando a x al cuadrado la pasamos a dividir al otro lado. Entonces nos queda x al cuadrado igual a menos c sobre a, por lo que x es igual a más menos raíz cuadrada de menos c sobre a. Entonces aquí ya tenemos la fórmula para nosotros poder calcular el valor de x para una ecuación cuadrática donde nos falta el segundo término que corresponde a la x elevada a la 1. Entonces con esta fórmula ya nosotros tenemos el resultado. Entonces miremos esta ecuación en la que nos falta no el valor de b por x, sino el del término independiente. Es decir, el término independiente es igual a 0. Entonces, esta función es la de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. Entonces, ya vimos que en la primera forma tenemos dos soluciones. En la de la fórmula de la ecuación cuadrática cuando está completa también teníamos dos soluciones. Y ahora vamos a ver si en esta nos dan dos soluciones también. Entonces tenemos que ax al cuadrado más bx es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Inicialmente nosotros sacamos factor común x, que está en ambos términos. Entonces podemos afirmar que x multiplica a ax más b, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos esa x que está multiplicando esos dos términos a dividir al otro lado? Entonces nos queda el resultado de que ax más b es igual a 0. O al revés, si pasamos el factor que está entre paréntesis a dividir al otro lado, y queda entonces que 0 sobre ax más b es igual a 0, por lo que x es igual a 0. Entonces tenemos otras dos soluciones. Tenemos una en la que pasamos el término entre paréntesis, el factor que está entre paréntesis, y tenemos otra solución en la que nosotros pasamos la x al otro lado, que al ser dividida, al ser el 0 dividido por ese factor es igual a 0. Entonces tenemos dos expresiones, x igual a 0 y la segunda expresión que es ax más b igual a 0. ¿Qué pasa? Entonces despejamos x. En la primera ecuación ya está despejada, es decir, x es igual a 0, ya es una de las raíces. Ahora vamos a hallar la otra raíz. Entonces tenemos que b que está positivo pasa a restar, y esa a que está multiplicando a la x pasa a dividir. Entonces nos queda que x es igual a menos b sobre a. Entonces con esto ya tenemos dos formas de ecuaciones cuadráticas incompletas, y también tenemos la manera como lo solucionamos. Tenemos que tener en cuenta que si nos falta el primer término ax al cuadrado, entonces la ecuación ya deja de ser cuadrática, por eso no podemos, por eso pues no lo tenemos en cuenta en este caso, ya que entonces sería una ecuación lineal. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces continuamos. Entonces también en la actividad hay otro punto en donde se buscan valores de m dentro de las raíces. Entonces vamos a ver cómo solucionamos ese punto. Entonces primero tenemos que tener este concepto claro. Se llaman raíces o ceros de una función cuadrática a los valores de x para los cuales la expresión
vale 0. Es decir, los valores de x tales que p de x es igual a 0. En otras palabras, las raíces de una ecuación cuadrática son los valores de su solución. Entonces esto se resume a: los ceros o raíces de una función cuadrática son los valores que satisfacen la ecuación p de x igual a 0. Una función cuadrática donde el mayor exponente es 2 tiene dos raíces. Gráficamente, las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática determinan los puntos de intersección de la parábola con el eje x en el plano cartesiano. Veamos cómo queda esto. Tenemos el ejemplo: hallar las raíces o ceros de la función p de x igual a x al cuadrado menos 16. Entonces, al nosotros hacer p de x igual a 0, nos queda que x al cuadrado menos 16 es igual a 0. Y al despejar la x tenemos que x al cuadrado igual a 16 es igual a x a más menos raíz de 16, por lo que x es igual a 4 y a menos 4. Al nosotros graficar, tenemos que esa función queda de la siguiente forma. Tenemos dos puntos en donde al x ser 0, la parábola va a pasar por 0, menos 4 y va a pasar por el otro punto que es 0,4. Entonces eso es lo que nosotros hallamos. Esas son las raíces. ¿Qué es una raíz? El valor, el resultado en el cual una ecuación cuadrática, la gráfica de una ecuación cuadrática toca el eje x. Entonces de esta forma identificamos en qué punto esa parábola toca el eje x. Y como pueden ver, son dos raíces. Entonces ahora vamos a ver cómo hallamos un valor de m que satisfaga esa condición. Digamos, en esta ecuación que tenemos aquí, entonces vamos a ver este ejemplo que dice: encuentre para qué valor de m las siguientes ecuaciones tienen dos raíces reales diferentes. Es decir, los dos resultados que hemos hallado en los diferentes ejercicios que hemos visto anteriormente. Para lo cual tenemos este ejemplo que dice x al cuadrado menos 8x menos 4m igual a 0. Entonces m no es una variable como la x, por lo que nosotros primero tenemos que hallar el valor de m para nosotros poder definir cuáles son los puntos en los cuales esa ecuación toca el eje x. Entonces miremos. Aquí tenemos ya los coeficientes identificados. Tenemos que a es igual a 1, b es igual a menos 8 y c es igual a menos 4m. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos y reemplazamos en la fórmula de la ecuación cuadrática que dice menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a y la igualamos a 0. ¿Qué pasa? Que para que tengan dos raíces reales diferentes, nosotros podemos identificar que el numerador, todo el numerador debe cumplir con con la condición de que nos dé una raíz, es decir, una con el más y otra con el menos, por lo que tomamos el numerador y lo igualamos a 0. Entonces aquí tenemos todo el numerador igualado a 0, es decir, omitimos el denominador. ¿Para qué? Para hallar el valor de m. O lo que es lo mismo, pasamos el denominador
a multiplicar al 0 y al multiplicarlo nos da 0. Entonces, nosotros tenemos aquí el denominador, por lo que empezamos ¿cómo es? El valor del numerador, por lo que empezamos a despejar m de tal manera que hallemos su valor. Entonces empezamos con el menos 8, nos queda más 8, más menos raíz de menos 8 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 4m, y todo eso es igual a 0. Entonces el resultado es el siguiente: 8 más menos raíz de 64 más 16m igual a 0. Seguimos despejando. Pasamos el 8 que está sumando en el lado izquierdo, lo pasamos a sumar al lado derecho. Puesto que tenemos una raíz del lado izquierdo, elevamos al cuadrado en ambos lados. Seguimos despejando. Ahí el menos 8 al cuadrado es igual a 64. Ese 64 está sumando, pasa a restar. Por lo que al seguir despejando la m tenemos que 16m es igual a 0. Por lo que m es igual a 0. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya hemos hallado el valor de m que satisface la condición de que nos den dos raíces reales diferentes. ¿Qué hicimos? Reemplazamos en la ecuación la fórmula de la ecuación cuadrática y lo igualamos a 0. Eso fue lo que hicimos. Y despejamos el valor de m. Hallando su valor para esa ecuación, y nos dio el valor de 0. Luego, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? O sea, ya tenemos el valor de m y lo reemplazamos en la fórmula inicial, de tal manera de que ya nosotros podamos hallar el valor de x. Entonces, al reemplazarlo, nosotros tenemos estas expresiones que tenemos aquí, lo cual se reduce a 8 más menos raíz de 64 sobre 2. Tenemos que 8 más 8 y sobre 2 y 8 menos 8 sobre 2. Entonces 8 más 8 igual a 16, sobre 2 igual a 8. Y 8 menos 8 igual a 0, sobre 2 igual a 0. Entonces ya tenemos los dos valores de x que en donde se toca la parábola el eje x. Lo toca en el 0, es decir, en 0, 0. Y lo toca en 0, 8. Entonces, al nosotros graficar, esa ecuación cuadrática nos da de la siguiente manera. Entonces podemos notar que en el punto 0, 0 la parábola pasa, y en el punto 0, 8 también pasa la parábola. Entonces, con esto damos por terminado la presentación y vamos a detener la grabación.